Hola estimados alumnos, de nuevo el profe Botis. Vamos a ver en esta ocasión el tema número 3 de matemáticas, manejo de la información estadística, en el cual vamos a aprender cómo utilizar correctamente las gráficas, vamos a calcular porcentajes y vamos a calcular también probabilidades. Vamos a continuar con nuestra guía inteligente matemáticas tema 3. El manejo de la información estadística. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Encuentra índices de un conjunto de datos, compara los usos de las gráficas circulares y de barras, compara y encuentra frecuencias absolutas y relativas, calcula medidas de tendencia central de un conjunto de datos y además vas a encontrar las probabilidades de diversos casos de muestreo. El primer subtema es el análisis de la información estadística y abrimos con una pregunta detonante que nos dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra las ventas de un videojuego en millones de pesos a lo largo de 6 años. Encuentra el índice de ventas en el año de 1998 con respecto a 1995 y ahí tenemos la tablita que nos está diciendo. Antes de empezar a resolver el problema tenemos que recordar algunas cuantas cosas. Para empezar, ¿qué es el índice? Es una medida estadística que nos va a servir para mostrar cómo va cambiando la variable con respecto al tiempo y nos va a proporcionar un panorama más preciso de ese comportamiento, ¿ok? Vamos a comparar los datos de una serie cronológica, o sea, de tiempo, de un periodo fijo a un periodo móvil, puede ser cualquiera de las dos. Para calcular los índices tomamos en cuenta una variable X en medida de los tiempos. T0, T1, T2, T3, esos van a ser los tiempos. Y los valores de X en esos tiempos, X0, X1, X2. Tomamos a T0 como periodo base y X0 como el periodo de la base. O sea, los periodos de referencia se llaman periodo base en contraposición de los periodos que son comparados con la base se conoce como periodo actual. Por lo tanto, el índice para la magnitud anterior es, el índice se va a calcular como XT sobre X0. Ok, suena a mucha fórmula, mucha letra, pero vamos a aplicarlo para que quede más claro de cómo se resuelve. ¿Cuáles van a ser los pasos? Recuerda, primero analizo mi problema. ¿Qué datos conozco? Son las ventas en 6 años. Y también conozco el dato que será la base. ¿Ok? ¿Qué datos desconozco? El índice en 1998 con respecto a la base. Palabras clave. ¿Cuál es mi palabra clave? Hay que encontrar el índice de ventas en el año 1998 con respecto a 1995. Se deberán encontrar el cociente de ventas de 1998 entre las ventas de 1995. Para medir la variación en estos años, tomamos en cuenta el periodo base de 1995 y hacemos el cociente, o sea, la división. Por lo tanto, ventas sobre ventas de 1995, ventas T. ¿Pero qué va a ser T? Me voy a regresar para que vean mi tablita del problema. Ventas T, si pueden observar, es la del periodo que me está diciendo de 1998. Aquí está el 95. De ahí sale el 95. Observen bien, ¿vale? De ahí salió ese 95 que estamos analizando acá. Sobre 61. ¿Por qué 61? Vuelvo a analizar. 61 es lo que se vendió en 1995. Es una simple división. Sí, la estadística suena así muy compleja, pero a veces solamente hay que entenderla un poquito. 95 sobre 61 es 1.55. ¿Ok? Por lo tanto, el índice es de 1.55 y esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? Segundo subtema, gráficas de barras y circulares. Ok, las gráficas. Pregunta detonante. ¿Qué gráfica es mejor para ilustrar la siguiente situación? A ver, vamos a leer. Se entrevistaron a 250 jóvenes para conocer qué licenciatura desean cursar. Se obtuvo la siguiente información. ¿Qué desean estudiar? Psicología, arquitectura, derecho, medicina, ingeniería y arte. Y ahí está la cantidad de jóvenes que respondieron. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, antes de poder resolver esto, hay que recordar que es una gráfica. La gráfica es una representación visual de un conjunto de datos. ¿Para qué me sirve una gráfica? Porque a mí me pueden dar las encuestas y decir, ahí está la información, interprétala. Es complicado. Si te dan una gráfica, es mucho más fácil de interpretar. Es hacer un resumen con una imagen. Prácticamente eso es una gráfica. ¿Ok? Vamos a usar bastantes
tipos de variable. Cualitativos, dato que no es medido. Cuantitativos, dato que se puede medir. Una variable discreta, dato que tiene un valor numérico. Y dato continuo, una variable continua, dato que tiene un valor dentro de un intervalo de datos. Hay varios tipos de gráficas. Las gráficas de barra. ¿Qué son las gráficas de barra? Es una representación visual en plano cartesiano de frecuencias de una variable cualitativa o discreta. La altura de la barra es proporcional al valor de la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? ¿Qué tan común sucede? Ahorita vamos a ver un ejemplo. En uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la variable cualitativa y discreta, y en el otro el valor de la frecuencia de cada categoría. Ejemplo. En una escuela de 320 alumnos se les pregunta su deporte favorito. El resultado fue, las variables que vamos a poner en la X es cualitativa, o sea, ¿cuáles deportes? Americano, béisbol, básquetbol, soccer, voleibol. ¿Así se entiende más? Cualitativa es cuáles. Americano, béisbol, básquetbol, soccer, voleibol. Eso es lo que va en el eje de las X en las gráficas de barras. Frecuencia. ¿Cuántos votaron por eso? 0, 20, 60, 70, 80, 100, 120, 160. ¿Por qué pongo hasta 160? Porque el máximo fue 150. ¿Ok? No hay que dejarlo exacto. Hay que tener un poco más. La escala siempre debe de ser igual. Aquí va de 20 en 20. Y ya nada más se coloca las barras. Ustedes les presentan la gráfica y dicen, el soccer es el deporte favorito, y después el americano, y después el básquetbol. Así se ve en la gráfica. Esa es la utilidad de utilizar una gráfica de barras. En la X, variables cualitativas, y en las Y, las frecuencias. Ahora, una gráfica lineal es la representación igual en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Ok, ahorita vamos a ver. Debido a lo anterior, no se tiene que usar las variables nominales. Ejemplos. Se desea conocer el cambio de la tasa de natalidad, o sea, de nacimiento, en millones de personas, de la capital de un país americano por cada 5 años, desde el año de 1990. Ok. En el eje de las X vamos a poner el periodo, ¿ok? O sea, los años. Periodo de 1990, 1995, 2000, 2005, aquí va, en el eje de las X. Y en el eje de las Y, pues la tasa de natalidad, en este caso va a ser, por así decirlo, el otro dato que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo mismo, la escala va igual. En las X va de 5 en 5, en las Y va de 10 en 10. No puedo cambiarlas, ¿ok? No puedo ir aquí de pronto de 10 en 10 y luego de 20 en 20 en el eje de las Y. No se puede. Todo tiene que ir en el mismo orden. Si empiezo de 10 en 10, termino de 10 en 10, ¿vale? Así debe ser siempre. Ahora, los puntitos. 1945. Aquí está entre el 40 y el 50. En 1995, 50. Ya está. ¿Qué es lo que hago? Uno los puntos y veo cómo se va moviendo esto. Este tipo de gráficas lo utilizan más los que se dedican en economía para ver cómo va subiendo o bajando sus finanzas. ¿Ok? Las gráficas circulares o lo que llamamos las gráficas de pastel. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? Es una representación, por lo regular lo ocupamos para representar más que nada porcentajes. El ejemplo, se preguntó por los motivos de deserción, o sea, de por qué dejan la escuela, de 800 alumnos en la licenciatura de Derecho en la Universidad del Estado. Con el siguiente resultado, ¿cuáles son los factores? Problemas económicos, paternidad prematura, falta de interés, la sociedad, falta de aptitud. Los alumnos, aquí están, que dijeron cada uno de esos motivos. 120 por problemas económicos, 496 por paternidad prematura, o sea que fueron padres muy jóvenes, falta de interés, que no les interesa la escuela, la sociedad, problemas sociales, ¿no? Y falta de aptitud, no son aptos para estar en la carrera, sino para estar en otra carrera. Se equivocaron en su elección. Sacan el porcentaje. ¿Cómo lo hacen? Suman todo, eso es el 100%, y empiezan a hacer puras reglas de 3 para encontrar los porcentajes. Y a cada factor le vamos a otorgar un color. En este caso, problemas económicos va a ser este color como crema, el paternidad prematura rosa, el azul falta de interés, el azul cielo falta de aptitud y sociedad moradito.
¿Cómo vamos a representar el porcentaje en el círculo? Okay. Sabemos que un círculo tiene 360 grados. Entonces, 360 grados es al 100%. 15%, ¿cuántos grados serán? 62%, ¿cuántos grados serán? Y así se hace una gráfica de pastel. ¿Ok? Recuerden, principalmente para representación de porcentajes. Ok, entonces ahora sí vamos a aplicarlo. Vamos a resolver el problema que teníamos. Dice que la escolaridad que iban a elegir, los jóvenes y todo eso, nos conviene una gráfica de barras. ¿Por qué? Porque tenemos cualitativas, que son psicología, arquitectura, derecho, medicina en el eje de las X y la frecuencia en el eje de las Y. Es la gráfica óptima para el problema que teníamos. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente subtema, que son las tablas de frecuencia absoluta y relativa de la página 127. El siguiente subtema es tablas de frecuencia absoluta y relativa. Vamos a encontrar la pregunta detonante que vamos a leer. El censo realizado en 2006 se llevó a cabo para saber si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto al año de 1986. Para ello se han encuestado 50 familias respecto al número de hijos y se obtuvieron los siguientes datos. Aquí tenemos todo este conjunto de datos que fue de las familias que fueron entrevistadas. La pregunta que me dice es, ¿qué porcentaje de familias tienen más de 3 hijos? Ok, vamos a recordar algunas cosas antes de empezar a resolver el problema. ¿Qué cosas? ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es la distribución de una disposición tabular de datos estadísticos ordenados de ascendente a descendente. ¿Ok? De acuerdo a la frecuencia de cada dato. Sé que suena complicado, pero ahorita que veamos el ejemplo me va a entender más. Frecuencia absoluta. Hay dos frecuencias, absoluta y relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un determinado valor. ¿Ok? Y la frecuencia relativa es aquella que resulta de dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos. Esta se representa con HI, la frecuencia absoluta con FI, ¿ok? Si queremos encontrar los porcentajes, los vamos a multiplicar por 100 y es más fácil. Para que me entiendas, vamos a hacerlo. Para construir una tabla de frecuencias hay que tener en cuenta la variable de estudio, que es el número de hijos, ¿ok? Que es la variable discreta, que toman valores existentes de 0 a 6 hijos. Y las frecuencias son el conjunto de familias que tenemos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Cada una de las familias que fue entrevistadas les preguntaron cuántos hijos tienen. Hay familias que tienen 0 hijos, hay familias que tienen 1, hay familias 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahora, ¿cuántas familias respondieron que tienen 0 hijos? 2. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Ok? 2. Ahora, 4, 21 y 15. ¿Esos qué? 4 familias respondieron que solo tienen un hijo, 21 familias respondieron que tienen 2 hijos, 15 familias respondieron que tienen 3 hijos y 6 familias respondieron que tienen 4 hijos. Una familia solamente respondió que tiene 5 hijos y una familia también respondió que tiene 6 hijos. ¿Cómo encuentro la frecuencia relativa? Ok, fácil. Fíjate lo siguiente. Si yo sumo todos estos datos, yo voy a obtener 50. ¿Por qué? Porque el problema me lo dice, entrevisté 50 familias. Perfecto. Lo voy a hacer en forma de fracción. Abajo va a ir el 50. ¿Por qué va el 50? Porque entrevisté a 50 familias. Por eso va el 50. Si hubiera entrevistado a 100 familias, iría un 100. ¿Ok? Como la armo la frecuencia relativa. ¿Cuántas contestaron aquí? 2. Por eso va aquí el 2. ¿Cuántas contestaron aquí? 4. 4. 21 de 50. 15 de 50, 6 de 50, 1 de 50 y 1 de 50. Así de fácil se armó la frecuencia relativa como fracción. Ahora, quiero saber el porcentaje. Divido 2 entre 50 y me da ni más ni menos que 0.0004. Si yo lo multiplico por 100, me da 4%. 4 entre 50, 0.08. Lo multiplico por 100, me da 8%. 21 entre 50 me da 0.42 y lo multiplico por 100 me da 42%. 15 sobre 50 me da 0.30, que es 30%.
6 sobre 50, 0.12, que es el 12%. Y así obtenemos los porcentajes para cada una de las situaciones. Ahora, como nos piden el porcentaje de familias que tienen más de 3 hijos, nos fijamos en las familias que tienen 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Bueno, perdón, más de 3 hijos, o sea, no incluimos al 3. 4, 5 y 6 son mayores que 3, por lo tanto, nada más vamos a tomar los datos estadísticos de el final. Tomamos este cacho de tabla. Y vemos los porcentajes. 12 más 2 más 2, 12 más 2, 14, más 2, 16. Por lo tanto, el porcentaje de familias que tienen más de 3 hijos es 16%. Y así de fácil obtuvimos la respuesta de nuestro problema de frecuencias absolutas y relativas. Continuamos en la página 129 con el siguiente subtema, que es medidas de tendencia central. Ok, empezamos con una pregunta detonante, que dice lo siguiente. A continuación se presenta una muestra de las puntuaciones de un examen de física de un grupo de alumnos de secundaria. Estima el promedio del grupo en el examen de física. Aquí están todas las calificaciones enmarcadas. Ok, hay que recordar algunas cosas. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas de la estadística que se utilizan para describir un conjunto de datos. Ubican e identifican un punto alrededor en el cual se están centrando todos los datos. Además de que indican hacia dónde se inclinan o hacia dónde se agrupan más datos. Sirve como método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media. La media usualmente la suelen llamar promedio. ¿Cómo obtenemos la media o la X barrita? Se van a sumar todos los valores de los datos y lo vamos a dividir entre el número de datos. Ejemplo, ¿cómo sacas el promedio de tus calificaciones antes de que vaya tu mamá a la escuela? Sumas todas tus calificaciones y las divides entre el total de materias. Eso es un promedio, eso es una media. ¿Qué es la mediana? Ok, la mediana suelen confundirse mucho en esta ocasión entre media y mediana. La mediana es el conjunto de datos ordenados de mayor a menor o al revés, de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes gusten. Y el que esté en medio, ese es la mediana. ¿Qué pasa si hay dos datos que están en medio? Se suman y se dividen entre dos. ¿Ok? Eso es el resultado de la mediana. Y la moda es el número, el dato que más se repite en un conjunto de datos. Eso es la moda. Media, moda y mediana son las medidas de tendencia central en la estadística. Vamos a aplicarlo. Vamos a analizar el problema. Nos dice las calificaciones obtenidas del examen de física. Eso es lo que yo conozco. ¿Qué es lo que desconozco? Pues la media, o sea, el promedio. ¿Cuál es la palabra clave? Estimar el promedio. Hay que calcularlo. Hay que ejecutar la siguiente ecuación. La media es la suma de cada una de las calificaciones entre el número de calificaciones. Eso es lo que significa todos estos símbolos, no se preocupen. Este signo se llama sigma. Significa suma. Hay que sumar todas las calificaciones. Sumo todas las calificaciones que me pusieron en mis cuadritos rosas, que están acá, aquí arriba. Todas estas las voy a sumar. Todas. La sumo, 7 más 9 más 9, 5, todas, y me da un total de 160. Lo voy a dividir entre el número de alumnos que había, o los datos que había. 160 entre 20 me da 8. El promedio de calificaciones es 8. ¿Ok? Ahora, eso es lo que me pedía, pero vamos a calcular la mediana, para que quede más claro lo que es la mediana. ¿Ok? Nosotros analizamos lo siguiente. Primero, y antes que nada, vemos que los datos ya los ordenaron de menor a mayor. Ese es el primer paso para resolver la mediana. ¿Ok? Primerito. Ahora, hago lo siguiente. Elimino uno aquí, elimino uno acá, elimino acá. Uno y uno. Uno y uno. Así me voy hasta llegar al centro. Ya casi llegamos. Uno y uno. Uno y uno. Híjole, me quedaron dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
sumar el 7.5 más el 8 y dividirlos entre 2. Eso es lo que les explicaba. Si me quedan dos valores, se suman y se divide entre 2. 15.5 es el resultado de la suma de esos dos. Sobre 2, 7.75. Por lo tanto, la mediana es 7.75. Así de fácil fue resolver la mediana. ¿Cómo encontramos la moda? Ponemos las calificaciones y vemos que la calificación que más se repitió fue 9. Por lo tanto, 9 es la moda. Así de fácil fue calcular cada una de estas cosas. ¿Ok? Medidas de tendencia central. Ya terminamos con él. Siguiente subtema que está en la página 131. Me dice, nociones de probabilidad y muestreo. Ok, tenemos que empezar con mi pregunta detonante. Dice, al tirar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que al menos obtener 10 puntos? Hay que recordar algunas cosas. ¿Qué es un espacio muestral? Es un conjunto de todos los posibles resultados. ¿Qué es la probabilidad? Es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que un suceso pueda pasar de un experimento aleatorio regularmente. ¿Ok? Como un volado, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga sol? Una de dos. ¿Por qué? Porque solamente hay un sol en dos caras, o sea, un medio. ¿Ok? Así se calcula la probabilidad. Sucesos elementales, posiblemente un resultado de experimento aleatorio. ¿Y qué es un experimento aleatorio regular? Son aquellos en los que no se puede predecir el resultado. El volado, por ejemplo. El lanzar un dado. No puedo saber qué va a caer con exactitud. Puedo calcular una probabilidad. A eso es lo que vamos a llegar. Ok, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad? La probabilidad se va a calcular los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Ok? Así de simple. Vamos a aplicarlo. Obtenemos el espacio muestral, que son todos los posibles casos, y la cantidad de sucesos que cumplen con el punto, que al menos sea de 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno de los dados me cae 1 y los otros me caen 1, 2, el otro me cae 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos, ninguno puede hacer que me caiga 10. Eso es lo que analizo. Si uno me cae 2 y el otro me cae 1, 2, 3, 4, 5, 6, tampoco puede pasar que me caiga más de 10. Si uno me cae 3, tampoco. El otro me puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguno cae 10. Si uno me cae 4, ok, aquí ya existen posibilidades de que al menos uno me pueda dar 10. Si uno me cae 5 y el otro puede variar, sí hay posibilidades de que me caigan más de 10 o 10. Y si uno me cae 6 y el otro, ahí están las otras posibilidades, hay dos posibilidades de que me caiga 10. Ahora, ¿cuántas hay en total? 3 posibilidades. ¿Cómo lo podemos calcular con esta fórmula que tenemos aquí? Pon mucha atención, ¿ok? Quiero que pongas mucha atención a lo siguiente. ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. ¿Cuántas caras tiene el otro dado? 6. ¿Cuántas posibilidades totales existen? O combinaciones. 36. Hay 36 casos posibles, ¿no? Lo pongo abajo. 36. ¿Cuántas caras me pueden caer en un tiro del dado? Una. Pero yo tengo 6 caras, por lo tanto tengo 6 caras de un dado por 36 posibles casos. 6 entre 6, 1. 36 entre 6, 6. La posibilidad o la probabilidad de que me caiga más de 10 es de un sexto. Y así de fácil calculamos la probabilidad. Aquí viene desarrollado cómo se hace, pero si se dan cuenta, el resultado es exactamente el mismo, un sexto. Solamente hay que tener en consideración eso. Así se calcula la probabilidad. ¿Ok? Fue muy rápido. Y llegamos con el tercer tema de matemáticas. Si tú quieres más ejercicios, vienen en tu guía inteligente para que te examines, para que puedas practicar. Recuérdalo.
vienen todavía más ejercicios, un poquito más de desarrollo del tema. Y hasta aquí terminamos la lección número 3 de matemáticas.